Buenas tardes. Eh, Vamos a dar comienzo a esta charla que ha tenido bien llamarse Oficio Extraño, el de guionista. Una invitación que amablemente me hiciera la Biblioteca Nacional para hablar de del oficio curioso que tengo, la manera de ganarme la vida. El título de la charla deviene del momento incómodo que suelo pasar cuando me preguntan qué hago para ganarme la vida. A veces digo escritor, pero ahí donde me dicen, ¿y escritor de qué? Y es escritor de historietas, que deviene siempre en una explicación muy curiosa, porque la gente se asombra con toda razón de cómo hago para ganarme la vida haciendo historietas. Y a raíz de esa anécdota es que deviene el título de la charla y la misma invitación que Mariana y la gente de la Biblioteca Nacional me hicieron para venir acá y contar un poco cómo es que terminé haciendo esto. Voy a tratar de ir más o menos de manera organizada, cronológicamente, por lo que el primer ejemplo, lo que abre esta charla, es lo que me acompaña ahí al costado de mi imagen, que es Montevideo Ciudad Gris. Corría en realidad el año 1998, yo tenía 18 años y ya llevaba un tiempo escribiendo cuentos, narrativa corta, breve, y al mismo tiempo tenía la idea, la idea de que se podía empezar a escribir historieta. Para escribir historieta además no tenía mucho, porque para escribir un cuento uno lee cuentos y sabe más o menos cómo puede escribir un cuento, simplemente imitando aquello que lee. En cambio uno lee historietas y no tiene una idea exacta de cómo es un guión de historietas, cómo se estructura. Entonces, bueno, primero mirando algunos libros de guión de cine y luego imaginando más o menos cómo podía ser, es que comencé a construir lo que era mi primer guión de historietas, que es esta serie que está acá atrás, que se llamó Montevideo Ciudad Gris, obviamente cometí todos los errores que se pueden cometer a la hora de empezar algo que uno nunca había hecho. Primero que nada me lo propuse como una miniserie de 6 números, cada número de unas 24 páginas, o sea, algo muy largo, incluso para hoy día que llevo 20 años haciendo esto. Imagínense lo que fue para el primer trabajo. No tenía experiencia ninguna. O sea, si no hubiera, ahora lo que hago yo cuando aconsejo o doy talleres es que siempre se empiece por una historieta autoconclusiva de 8 páginas, ponele. En aquel entonces, no, tampoco había quien preguntarle, así que me mandé a escribirlo y un amigo que dibujaba, que no es lo mismo que dibujante, iba a hacer los dibujos. El asunto es que tenía el guión completo de esas primeras 24 páginas y estábamos buscando la manera de hacerlo. Primero que nada, de que mi amigo lo dibujara, que estaba encontrando algunos problemas, porque justamente una cosa es dibujar bien y otra cosa es dibujar historietas. Entonces había cuestiones como perspectiva, diseño de página, anatomía, cosas que le complicaban y mucho. En ese interín, yo estaba trabajando por aquel entonces en el Teatro del Galpón, a pocas cuadras de acá de la biblioteca, y trabajaba como utilero en el trasnoche que Jorge Morris hacía viernes y sábado, que se llamaba Orientales, la Patria o la Cumbia. Una noche, la noche del viernes, esperando porque llegara la hora de la función, estábamos en la cafetería esperando. Yo estaba con este amigo discutiendo cómo íbamos a hacer esto, cómo íbamos a hacer aquello, y Morris pregunta, ¿qué es eso? Le digo, no, el guión de una historieta que estamos pensando hacer acá con el amigo. Ah, ¿me lo puedo llevar? Sí, claro que sí. Entonces lo llevo el viernes, vuelve el sábado y dice, che, está muy bueno esto, ¿qué van a hacer con esto? No, una revista en algún momento, la intención es publicarla, pero bueno. ¿Y cuánto sale eso? Yo me acuerdo que había hablado en una imprenta donde unos conocidos habían sacado una revista de historietas y me acuerdo patente, eran 2.300 pesos los 300 números. Que no tengo idea de cuánto sería hoy, pero en aquel entonces yo tenía 19 años, 2.300 pesos era nada, imposible. Y le digo esto a Morris y Morris dice, yo los pongo. Y digamos, ¿cómo que los pones vos? Sí, yo los pongo. ¿Pero por qué? Porque me está yendo bien acá con el trasnoche y con otras cosas y me gusta apoyar a la gente que hace cosas. Le digo, pero vos jamás en la vida te voy a poder devolver esa plata. Me dice, no pasa nada, pongan en la contratapa un anuncio de Ajo y Agua, que era el programa de radio que le hacía en aquel entonces. Dice, y con eso me doy por pago. Y bueno, y así fue que de la nada pasamos, por la inmensa generosidad de Jorge Morris, pasamos a tener financiado el primer episodio de Montevideo Ciudad Gris,
que luego empezó el problema porque había que terminarlo. Y ahí es, si se fijan en la tapa, hay varios nombres abajo del mío, porque el dibujante que había empezado, luego no pudo terminarlo, tenía mucha cosa de arquitectura, entonces Pablo Martínez, que hoy día es arquitecto, hizo todos los edificios, y a la desesperada yo, cuando me quedé sin dibujante, empecé a preguntar quién podía terminarlo, y así fue que conocí a Daniel Puig, que es el autor de la tapa y prácticamente del número 1. Número 2, en el número 3 se suman un par de dibujantes más y hasta ahí llegamos. El número 3 fue el final, el final inconcluso de esta historia, porque a pesar de que yo tenía el guión escrito bueno, no tenía el guión total, vamos a no mentir. Tenía un esquema bastante claro y sabía cómo terminaba. Hasta el capítulo 6, el cansancio era tal de terminar el número, distribuirlo, y lo dejamos por ahí. Lo cual algo durante años me fueron recriminando cada vez que me encontraba con algún pobre incauto que había comprado alguno de los 3 primeros números y me decía, no me debes el final, con toda la razón del mundo además. El punto es que ahí me propuse y determinantemente para el 2001 habíamos sacado un número por año, 1999, 2000 y 2001, y yo dije nunca más vuelvo a hacer historietas, porque lo había pasado muy muy mal. Bueno, que esté acá sentado haciendo un vivo en la Biblioteca Nacional implica que falté a mi palabra de manera rotunda. Para el año 2003 pasa esto. El diario La República decide en un acceso de locura, hacer un especial de historietas solamente, y lo coordina Enricardito. Enricardito ahora se jubiló, pero supo ser el autor de la tira Viviane Yamandú durante muchísimos años. Y cuando le ofrecen, en realidad el suplemento surge por la generosidad de Ardito, porque le proponen a él que haga un suplemento de historietas, y él, en lugar de, no sé, hacer un gran compilado de sus historietas, muy generosamente decide buscar gente que estuviera en el medio y que estuviera haciendo historietas y hacerte entre todos juntos una revista. A mí me llama a raíz de que había leído Montevideo Ciudad Gris, y a partir de ahí es que se arma un colectivo que incluye varios de los nombres que están aquí en tapa, que a lo largo del 2003 llevamos adelante esta revista, siempre saliendo con La República, y logramos sacar 7 números en el correr del año, que fue una experiencia muy grata. Y además en algún momento fue una experiencia paga, por lo cual yo pasé muy temprano a darme cuenta de que había posibilidades de generar ingresos a través de la creación de historietas, que es de los primeros avances en la dirección de que esto se volviera un oficio, justamente se volviera un trabajo. Para el número 7, que aquí está su tapa, La República hace una suerte de balance y descubre que en realidad le salíamos muy caros, con una revista que tenía 4 o 5 historietas de unas 10, 12 páginas, y nos terminan sustituyendo, no recuerdo si por una revista de crucigramas o una revista de cocina o una revista de jardinería, no me acuerdo bien, pero sí sé que nos cambian por algo muy, muy barato. Pero el punto es que del grupo que habíamos formado parte de Quimera, junto a Ignacio Calero y Gabriel Chicariello, nos quedamos con la idea de que teníamos que seguir, que había que encontrar la manera de seguir haciendo historietas. No sé, no me pregunten por qué, en algún momento creo que ayudó tener los compañeros de camino adecuados, como para darme cuenta de que realmente yo disfrutaba muchísimo esto de hacer historietas. La idea de ganarse la vida haciendo historietas era una cuestión totalmente ajena a la hora de hacer historietas. Hacíamos historietas y en gran parte hasta el día de hoy hago historietas, más que nada porque amo hacer historietas. Entonces eso siempre ha sido lo primordial y lo que me impulsa a seguir haciéndolas. Para ello entonces, una vez más, teníamos que volver a pensar un formato de autogestión, porque ya no estaba la República para cubrir esa parte. Entonces es con Gabriel y con Ignacio es que pensamos un sello editorial que se llamó Grupo Belerofonte. El nombre de Belerofonte fue una disputa durante años. Yo sé que yo no lo puse, yo no tenía idea de quién era Belerofonte. Y o Gabriel o Ignacio recuerdan que en el mito griego es el héroe que mata a la quimera, y se les ocurrió que era muy gracioso que el sello editorial fuera como la continuación, matando al padre, digamos, de la revista.
Y así es que para el 2005 sacamos nuestro primer libro. También decidimos eso, decidimos que no íbamos a hacer revistas, porque la revista tiene un carácter muy caduco, o sea, funciona un tiempo, pero luego se descarta. El libro tiene una vida útil bastante más extensa. Y en el 2005 largamos este librito que se llamó Crímenes, que eran 5 historietas cortas autoconclusivas, todas que giraban, como el título lo indica, sobre algún tipo de crimen, escritas por mí, dibujadas casi todas por Ignacio Calero y una por Richard Ortiz. El libro salió en abril del 2005 y fue además la presentación de la editorial, que como era además una idea de que fuera una editorial, también a partir ya del segundo libro empezamos a editar material que no era estrictamente generado por nosotros, porque pensamos que ya que nos tomábamos el trabajo de generar una cuestión que fuera una imprenta y tuviera prensa, distribución, que no tenía mucho sentido hacerlo solo para lo que nosotros podíamos producir, que tenía mucho más lógica si aceptábamos trabajos de otra gente, y es así que, por ejemplo, el segundo libro es de Renzo Vaira, Las aventuras de Juan el Zorro. Después empezamos a publicar a Eduardo Macitelli y Enrique Alcatena, unos autores argentinos, y a partir de ahí es que la editorial, incluso durante los más de 10 años que estuvo en activo completo, llegó a publicar 75 libros, si no me falla la memoria. Con Crímenes pasa algo además que tuvo muy buena recepción en prensa, muy buena crítica, y sí, efectivamente era como una de las pocas veces que la figura de un guionista aparecía. Normalmente en la región, iba a decir en Uruguay, pero también incluye eso a otros países, el formato de la historieta autogestionada es por un autor solo, que se escribe y se dibuja. Son raros los casos de los guionistas, no así en Argentina, que es una profesión con mucha antigüedad, pero acá en Uruguay, a la fecha de hoy, me atrevería a decir que estrictamente guionistas, y debemos ser 3. Es como, o 4. No es algo muy común. Normalmente el dibujante también se escribe los guiones y con eso cubre las dos áreas. Como decía, bueno, Crímenes salió en el 2005, sacamos un par de libros más, después sacamos otra antología que se llamó Monstruo, donde participé con alguna historieta, pero no es un libro estrictamente mío. Pero en el 2008 es que se produce lo que yo creo es mi salto más ambicioso creativamente hablando, que termina siendo Los últimos días del Graf Spee, la primera novela gráfica que sale acá publicada. Había habido algunos intentos, pero dividida en 1 o 2 partes. Entonces, el primer libro que empieza y termina sobre que sea un relato extenso, dividido en capítulos, con el desarrollo y la complejidad, más allá de una historieta breve, es esta historieta. Los últimos días del Graf Spee es incluso lo que vendría a ser el primer paso mío en un género que luego, durante mucho tiempo, seguí profundizando, que es la historieta histórica. Y tengo un mosquito dando vueltas en la cara. Bien. Y en el correr de la elaboración de este guión, yo tenía la historia del Graf Spee hacía mucho tiempo en la cabeza, con lo que había ocurrido. Para aquel que no sabe, el Graf Spee es un acorazado nazi que en los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial, en diciembre de 1939, en la desembocadura del Río de la Plata, sostuvo una batalla con 3 barcos británicos, prácticamente hundió a uno, quedó bastante dañado en ese mismo combate y buscó asilo y refugio en el puerto de Montevideo. Allí estuvo 72 horas, el asilo se le negó y finalmente el propio capitán del barco lo hundió en la bahía, y hasta ahora está ahí los restos. Con ese contexto, que a mí me entusiasmaba mucho por una cuestión de que, digamos que narrativamente daba mucho jugo, era la vez que la Segunda Guerra Mundial más cerca había pasado de Uruguay, habíamos sido el centro de la atención por un rato, no nosotros, porque en realidad los que se disparaban eran alemanes y británicos, pero bueno, había ocurrido acá. Y además la historia de Graf Spee con el paso de los años se ha vuelto más patrimonio nuestro que de ellos. Es como una anécdota que se reinicia y siempre se cuenta, y siempre alguien tiene un abuelo, un bisabuelo, que estuvo en tal lado y sintió los cañonazos, o los vidrios de las ventanas que se movían, o vio el barco hundirse en la bahía justamente. Con esa historia, pero estando muy convencido que no iba a ser un libro histórico o rigurosamente histórico, porque Los últimos días de Graf Spee
tiene dos líneas narrativas, una que sí es verídica y una que es por completo un invento, que hay unos espías alemanes en Montevideo y unos papeles muy importantes y todo eso es falso, inventado, ¿no? Todo es una ficción. Es que este libro tuvo la suerte además de ganar en una de las primeras ediciones de los fondos concursables. Entonces la elaboración del libro y sus costos corrió a cargo del mismo fondo y termina incluso teniendo un poquito de distribución en Argentina, donde también tiene muy buena recepción crítica y de colegas por allá. Es además el primer trabajo que hago con Matías Vergara, que durante muchos años es un gran amigo hasta el día de hoy, pero fue uno de mis socios más regulares. Matías era un pibe de 23 años en este momento, y yo lo había conocido en un catálogo de historieta uruguaya que se había publicado en España, y le había escrito, tipo, che, ¿tenés ganas de hacer algo? Y me había mandado una historieta, le habíamos hecho junto una historieta corta, que años más tarde se reinventaría en otro libro, pero yo tenía este guión lo tenía dando vueltas, que había pasado de mano en mano de varios dibujantes, y le digo, che, tengo esto, son 100 páginas, no sé si te animás. Y se animó, se animó y quedó realmente un libro que hasta el día de hoy a mí me llena de orgullo y alegría haberlo hecho. Y un libro que además ha tenido una sobrevida. A los 5 años de la primera edición, en el 2013 tuvo una reedición, ahí la tapa esa roja, y a los 10 años tuvo una segunda reedición con el 10º aniversario, donde además incluimos artículos y dibujos de unos cuantos amigos, porque realmente es un libro que los dos lo tenemos como muy claro que nos cambió la vida por recepción y por reconocimiento incluso, o sea, es como, yo creo que es el primer libro por el cual yo realmente empecé a ser reconocido como guionista de historietas. Bueno, acá hay un par de páginas de su interior. Después, a partir de lo que decía antes, justamente a partir del Graf Spee, yo empecé a viajar. Yo ya viajaba desde el 2000, empecé a viajar a Argentina a encuentros de historieta, primero llevando Montevideo y París, después llevando algunas quimeras, los primeros libros de Bellerofonte, participando de varios festivales de historieta independiente, en Rosario, uno muy grande que se hizo en Morón, se llamó Frontera. Y obviamente me fui contactando y me fui haciendo amigos allá, amigos muy queridos, y entre toda la gente que conocí, terminé conociendo a Marcos Vergara, que no es pariente de Matías, pero el hecho que yo trabajara mucho tiempo con Matías Vergara y con Marcos Vergara generó una confusión tremenda donde los libros de uno se los atribuyen al otro y cruzado, que hasta el día de hoy sigue ocurriendo. Marcos y yo nos conocimos en el 2003, creo, en un evento que se llamaba Aquelarre, que se hacía en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, donde Marcos era uno de los organizadores. Lo organizaba un grupo local que hacía historietas, que se llamaba justamente Aquelarre. Y Marcos es un dibujante inmenso y un tipazo que es un hermano que me ha dado la vida. Y en algún momento del 2008 había un blog, porque en aquel entonces la historieta en Argentina, la industria había tenido una debacle tremendo, no se publicaban revistas, no salían muchos libros, pero fue el momento de la primavera de los blogs. Entonces empezó a aparecer historieta digital gratuita, y entre toda esa camada, Federico Reggiani y Fran López, dos historietistas argentinos, comienzan una especie de folletín semanal, primero con solo su historieta, pero luego comienzan a invitar un autor distinto por día. Eso durante un año tiene 7 historietas, una por día, pero para el siguiente año pasa a tener hasta 3 historietas por día, y en esa renovación me invitan a mí y a Marcos, y nosotros hacemos esta historieta que se llamó Cena con Amigos, que historietas reales, primero que nada, pretendía ser historietas no de género, autobiográficas, algo que yo no soy demasiado. Yo soy un hombre de géneros, o sea, disfruto muchísimo el policial, el terror, la ciencia ficción. Pero bueno, ya que esa era la premisa de la invitación, yo pensé en un grupo de amigos donde ponía experiencias mías, de mis amigos y mis parejas, en el libro. Y cuando lo estamos empezando a escribir, miro las otras historietas de esa renovación y había una de vampiros, una de monstruos. Digo, ¿pero qué pasó con que no puede ser de género? Ah, cambiamos de idea, me dijeron. Entonces yo, con esto que ya tenía pensado, le agregué un asesinato. O sea, también le puse a la historieta costumbrista, le puse un misterio policial. Y salió
todo una vez por semana, todos los jueves, a lo largo de año y medio, hasta que terminó conformando este libro, que fue una de las primeras coediciones que hicimos con Belerofonte y Loco Rabia, una editorial que fundó el propio Marcos en Argentina con Alejandro Farías. Cena con amigos, además, tuvo muy buena repercusión en Argentina, nunca se editó acá en Uruguay, tuvo un estupendo recibimiento en prensa y terminó ganando un premio en la Feria del Libro de Buenos Aires a Mejor Guión Argentino. No, nunca les preocupó demasiado que yo fuera uruguayo. Que se terminó ganando el Solano López, que era un premio que otorgaba la Feria del Libro, pero que el jurado lo integraba el propio Francisco Solano López, que es el dibujante del Eternauta, una historieta mítica latinoamericana, y fue muy emocionante recibir un premio que tenía el nombre de Solano López de manos de Solano López, porque le había gustado muchísimo el guión. Cena con amigos fue el primero tuvo varias ediciones después, lo editamos en España, que es la tapa azul, y hace no mucho lo volvimos a editar en Argentina, que es la tapa roja. Acá hay una página del interior. Cena con amigos fue el primero de varios trabajos que hicimos con Marcos para historietas reales, y además sacamos como 5 libros a lo largo de varios años en historietas reales, uno atrás de otro. Acá hay otra página en el interior. Me acabo de dar cuenta de que como ordené las imágenes, estoy provocando la confusión entre Vergaras. Yo también, como hace un rato me reía, lo estoy haciendo también porque lo hice cronológicamente, pero en el medio voy intercalando a Matías con Marcos. Al mismo tiempo que estábamos haciendo eso con Marcos en Argentina, con Matías, acá en Uruguay, nos propusimos el siguiente desafío, el siguiente libro, y nos vinimos un poco más para acá en el tiempo, armamos Acto de Guerra, que es un libro de aventuras y absolutamente ficcional, pero que yo tomé como punto de partida anécdotas que había escuchado mucho tiempo, pero además entrevisté específicamente, en el mismo teatro que decía hace un rato. Yo en el Teatro del Galpón prácticamente me crié, yo soy hijo de exiliados políticos en México, y el Galpón estuvo exiliado en México. Mi madre empezó a trabajar como administradora del teatro ya en el año 77, 78, antes que yo naciera. Por tanto, yo desde bebé me crié adentro del teatro. Luego pasé toda la infancia yendo al teatro, y a partir de los 15 años empecé a trabajar en el teatro, y trabajé en el Galpón hasta los 25. Por tanto, había muchísimas anécdotas de la predictadura, de la dictadura, del exilio, que yo había escuchado hasta el hartazgo. Entonces tomé esas anécdotas y construí con Matías este libro que toma 4 de esas anécdotas y las vincula en una suerte de relato cruzado, donde igual yo creo que el espíritu primordial es el de la aventura. Pero sí fue un libro que también tuvo una recepción crítica que yo no sé si tuve con otro libro después, porque por su carácter de registro histórico, que además tratara la dictadura de manera ficcional, algo que no había ocurrido, no sé, no había habido en el cine o en la literatura tantos ejemplos, acá en Uruguay, ¿no? En otros países sí. Tuvimos, no sé, entrevistas de la BBC y de TV Española, venían a entrevistarnos, que había sido como un documento. Bueno, nosotros fue un libro que la verdad nos gustó muchísimo hacer. Acá hay una página del interior. Matías incluso se despega de las aguadas a lo Hugo Pratt del primer libro y se pone en un tono mucho más oscuro, de manchas, que creo que venía acorde a la historia que integraba el libro, ¿no? Que es una historia también oscura. Luego, en el 2013, Matías vino, un poquito antes, vino y me dijo que ya estaba, que no quería hacer más cosas históricas, porque uno dice la historieta histórica, y la historieta histórica básicamente tiene un trabajo infernal para el dibujante, porque donde yo digo un auto recorre el 18 de julio, al haberlo ambientado en 1939, el dibujante tiene que ir a buscar fotos de 1939, 18 de julio, qué autos, qué ropas. Entonces el dibujante termina teniendo un trabajo infernal en lo que a mí no me lleva tanto. Sí, yo tengo que tener cuidado en los hechos y que los personajes hablen de manera lógica para la época en la que se ambienta, pero la cuestión visual, que es lo que le da un amplísimo porcentaje de la verosimilitud, deviene del dibujante. Entonces me había dicho basta de lo histórico, y quería hacer algo que fuera inspirado un poco en la historieta esa bizarra de los 80, que tenía monstruos, tiros, acción. Entonces, así es que surge Dengue, que estando en medio de una pandemia,
Uno piensa que no estuvimos tan lejos cuando lo pensamos, que imagina un mundo donde el dengue muta, la enfermedad muta, o sea, no sé, ya ahora nadie habla del dengue, pero en el momento que yo lo escribí estaba en la tapa de todos los diarios, todos teníamos muy claro que te picaba un mosquito con dengue y te daba la enfermedad, te picaba de nuevo, te daba el dengue hemorrágico y ahí era lo peligroso. Con Matías imaginamos una tercera variedad donde te pica por tercera vez y te transformas en un mosquito gigantesco y espantoso. En ese contexto, la gente solo puede salir a la calle vestidos así, como está el protagonista del libro, en algo que es tremendamente. Se adelanta unos cuantos años a lo que estamos viviendo ahora con nuestros tapabocas. Y bueno, hay todo un misterio policial porque un investigador del dengue es asesinado. En fin, es una historieta que nos divirtió muchísimo hacer. Tuvimos la suerte de ganar otra vez el fondo concursable, lo cual nos permitió, por ejemplo, publicar una historieta a color, que es algo que acá siempre había sido difícil, porque, como quizás imaginen, una historieta a color sale mucho más caro de financiar que simplemente en blanco y negro. Y la verdad que le fue muy, muy, muy bien al libro. Y bueno, acá hay unas páginas del interior. Y lo terminamos logrando. Hubo un momento dado donde aparecieron Humanoides Asociados, que es una editorial francesa, y compró los derechos para publicarlo en Francia y en Estados Unidos. Así que es como el primer salto incluso a otro mercado mío como guionista y de Matías también. Matías hoy en día es uno de los dibujantes más zarpados de Estados Unidos. Estuvo nominado al premio Eisner el año pasado. El premio Eisner es como decir el Oscar de las historietas en Estados Unidos. Así que no tiene techo el Mati. Vuelvo a Marcos, porque es así, confuso esto. Con Marcos, al mismo tiempo que hacía Mosquitos con Matías, con Marcos nuestra siguiente aventura en historietas reales es Balizas. Balizas imagina Yo en aquel entonces me había propuesto transitar un poco más el periodo de la dictadura, supongo yo que porque haber nacido en México, tener padres que son exiliados políticos y demás, es un periodo que me interesaba mucho recorrer y reimaginar. Y Balizas es eso, es una historia en Balizas en la década del 70, donde no hay prácticamente nada. Balizas en los 70 era apenas un mínimo poblado de pescadores, donde dos militantes políticos van a refugiarse. Ella es una pareja, ella es la hermana de un pescador de Balizas, ella es oriunda de Balizas, pero se fue a Montevideo. Y se esconden ahí durante un invierno mientras tratan de irse a Brasil. Esta historieta también la fuimos publicando semana a semana en historietas reales, y cuando se terminó la publicamos acá en Uruguay, a diferencia de la otra, esta no salió en Argentina, la publicamos acá en Uruguay y fue la primera vez que además Estuario Editora comenzó a publicar historietas. Fue como un pequeño salto en esa dirección que por suerte para la historieta y para mí en particular, siguió publicando más historietas en adelante. Acá hay alguna página del interior. Marcos se alejaba más completamente del estilo que había usado en Cena con Amigos y se iba por algo mucho más pictórico, artístico. Después seguimos con La Comunidad, que nos metimos en una historia muy oscura y negra de ciencia ficción, todos los jueves en historietas reales. Se había vuelto una manera estupenda de producir historieta, porque a medida que vos ibas haciendo una página semanal, al año y medio tenías un libro pronto, y un libro pronto implicaba que era un material que podías publicar y vender los libros, eventualmente vender los derechos de los libros, que eso implica que el libro, como pasó con Dengue, se publique en otros idiomas. Y diría que es la primera vez que yo empecé a darme cuenta de qué forma lograba volver rentable el oficio de hacer historietas, que implicaba quedarte con el asunto básicamente es quedarte con los derechos del libro. Porque vos producís el libro, pero normalmente cuando lo publica una editorial, la editorial haría una inversión y se quedaría con los derechos del libro. Pero como acá el libro lo hacíamos nosotros a nuestro costo, los derechos terminaban siendo nuestros. Por tanto, después la idea de ese libro es que lo puedas vender varias veces a varios mercados. Obviamente no es nada sencillo, implica generar muchos contactos, viajar mucho, todas esas cosas que hoy día no se pueden hacer demasiado, pero que durante muchos años es algo que yo fui haciendo, viajando a muchos festivales, conociendo editores y intercambiando material con muchos colegas de muchas partes del mundo. Entonces fue una manera de ir volviendo rentable lo que uno iba produciendo. Acá hay una paginita del interior, elegida con mucho cuidado porque la comunidad no es una historieta como para mostrar, porque realmente es para mayores de 18.
La siguiente historieta que hicimos con Marcos, con este mismo sistema de página semanal y que luego salió en libro, fue El oro del zar, una historieta clásica de aventuras que es el viaje de 9 días a bordo del Transiberiano en 1904, cuando estaban en auge la guerra entre Rusia y Japón, y el tren lleva el oro del zar para financiar la guerra en Vladivostok. A bordo del tren hay ladrones, espías, militares. Una historieta que nos divertimos muchísimo haciendo con Marcos, que una vez más cambia el estilo. Marcos es tremendamente versátil, al igual que Matías. Cualquiera de los dos registra el guión y decide por dónde ir y terminan inventándose un estilo para cada libro. Acá tenemos un par de escenas más. Y por último, ya no en historietas reales, con Marcos, no digo por último, pero en realidad estoy mintiendo, hay más con Marcos. En la revista Lento, que es la revista mensual del diario La Diaria, publicamos a capítulo por mes Animales, que es una recopilación de historietas, una comedia costumbrista, ya que a mí me gusta clasificarlo todo por género, podría decir que es más o menos eso, donde hay un complejo, es el complejo de la tapa, donde hay 8 apartamentos y cada uno de esos apartamentos tiene una mascota diferente. Está quien tiene el perro, está quien tiene peces, quien tiene una tortuga, quien tiene gatos. Y la idea era, con la excusa del animal distinto, cada uno de esos apartamentos contaba una historia diferente. Acá está la primera página. También este fue para seguir así hablando de maneras de financiar historieta, esta fue la primera y única vez que financiamos un libro con una idea con un crowdfunding, que fue bastante bien, no sé por qué después no lo volvimos a hacer. En parte porque uno quiere escribir historietas y no ser un financista de historietas, entonces a medida que va pudiendo publicar historietas sin tener que pelearse como editor, lo va dejando de lado. Esto también lo hicimos con Marcos, estábamos terminando Animales cuando Pedro Crivari, el editor de Ediciones Túnel, que es el que edita la revista Túnel, que sale cada 2 meses, una revista que reflexiona sobre el fútbol en particular, pero también de distintos deportes desde una perspectiva desde Uruguay, pero no exactamente estrictamente deportiva, sino más social, más filosófica, nos propuso a Marcos y a mí hacer una especie de reconstrucción de lo que para ese momento eran los 12 años no tengo acá el libro. De hecho tengo varios libros acá y me he olvidado. Que son el proceso de Tavares, lo de Washington Tavares en la selección, y nosotros con Marcos hicimos un recorrido de lo que habían sido esos años, de las eliminatorias, del Mundial de Sudáfrica, todo antes del Mundial de Rusia. Sigo. Bueno, acá hay una paginita del interior. Esto fue un libro muy divertido de hacer, porque además, por una cosa práctica, descubrimos que dibujar fútbol es como muy difícil. Entonces, en general, los partidos se ven todos en televisiones y cosas así, y lo que vos ves es la reacción de los personajes, porque me pasa lo mismo con las películas que muestran partidos de fútbol. El fútbol es demasiado vertiginoso como para hacerlo estático, no hay manera de filmarlo o dibujarlo dinámico, o al menos nosotros no encontramos esa manera, entonces lo terminamos como narrando desde la perspectiva de lo que éramos nosotros, gente que miraba fútbol. Y luego en Lento, este libro todavía no se ha editado un libro, pero dado que se ambienta en gran parte en la biblioteca en la que ahora estoy dando la charla, me pareció que no podía faltar. Luego en Lento hicimos primera edición, un policial de bibliotecarios. Es muy gracioso, es la primera vez que los bibliotecarios me escriben felicitándome porque utilizo un bibliotecario como protagonista. Es un misterio, a partir de hace unos años atrás, no recuerdo exactamente cuántos, en una entrevista, en aquel entonces era Tomás de Matos, el director de la biblioteca, y hablaba de que el depósito de la biblioteca había habido como un montón de cosas, había habido una inundación, y entre los ejemplos que él decía al pasar de que faltaba catalogar y encontrar, se refería específicamente a Gracias por el fuego de Mario Benedetti, diciendo que había listados 3 ejemplares, pero que no había ningún ejemplar por ningún lado. A raíz de ese comentario al pasar, a mí se me ocurre toda una cuestión de intriga a lo Humberto Eco. Alguien se había robado esos ejemplares de Gracias por el fuego porque en los ejemplares había algo más, lo que termina llevando toda una investigación a cargo del protagonista, que es este muchacho calvo de chaleco, y su esposa, que los termina llevando, obviamente acá está la biblioteca,
los termina llevando a un misterio que tiene un montón de vueltas. Escucho a Mariana reírse porque lo leyó y sabe que tiene muchas vueltas. Esto todavía no lo hemos sacado todavía en libro, pero supongo yo que en algún momento se recopilará. Se publicó mensualmente en la revista Lento. Bueno, salto un poquito para atrás. Cuando empecé a publicar con Argentina, entre los amigos que conozco, aparte de Marcos Vergara, también conozco a Hoc. Hoc es un tremendo dibujante que formó parte mucho tiempo de un colectivo independiente de allá llamado La Productora. Y con Hoc empezamos a producir historietas, muy raro, primero empezamos a producir historietas para celulares. En algún momento yo trabajaba para una empresa catalana haciendo contenidos periodísticos muy breves para celulares de cultura. Y en algún momento, cuando se venían los celulares más grandes, a la gente esta de Cataluña se le ocurre empezar a publicar historietas. Las historietas en aquel entonces era como una tira diaria, vos mirabas un cuadro, otro, continuará. Y entonces te suscribías para seguir recibiendo historieta. Entonces cuando me proponen hacer eso, yo le digo a Hoc si se anima a dibujarlo, e hicimos una historieta muy pava que se llamaba El siniestro Dr. Morelland, que tenía zombies, tiros, una especie de Dr. Frankenstein, una tontería. Convencidos además de que la propuesta de los catalanes no iba a funcionar y que en cualquier momento se cortaba. Bueno, no solo no se cortó, sino que nos invitaron a hacer otra después. Y ahí decidimos hacer el problema que habíamos, la primera, Morelland, la habíamos hecho estrictamente para el celular, entonces no era recuperable, estaba dibujada diminuta. Decidimos hacer otra historieta que si se lograba terminar, si la suscripción por celular no se cortaba, pudiéramos recopilarla en libro, y es así que nacen 40 cajones. Los 40 cajones del título son donde el conde Drácula lleva su tierra, en la novela Drácula de Bram Stoker. Es una parte muy breve, cuando él viaja desde Europa, desde el continente europeo a Inglaterra, lo hace en un barco que lleva justamente una carga de cajones de tierra. ¿Por qué? Porque el vampiro solo puede dormir en tierra de su patria. Al mismo tiempo, en el viaje se va merendando a todos los marineros, que son su snack de viaje. Ese capitulito en la novela son 7 carillas. Y a mí siempre me fascinó ese fragmento. Y en 40 cajones lo que hacemos con Hoc es ampliarlo, porque en realidad el Stoker lo que hace es utiliza días de la bitácora del capitán, pero salta días. Entonces los días que Stoker no pone, yo los invento y mantengo los que él pone y los adaptamos. E hicimos una especie de microadaptación, porque en realidad no es que adaptamos Drácula, sino que adaptamos un fragmento muy pequeño de Drácula y le damos una forma de inicio, desarrollo y desenlace por sí mismo. Este oficialmente es el libro más exitoso de toda mi carrera. No me pregunten por qué, si es que el tema vampírico ayuda, si es que la referencia a Drácula es evidente y eso lo hace, no sé, más comercialmente viable, pero es un libro que se publicó por celulares para España, se publicó en Argentina, en la tapa que ven acá, salió serializado en Italia, acá hay unas paginitas del interior, que como verán es muy entre aventurero, oscuro, terrorífico. Se publicó en Francia, que es la tapa blanca, se publicó en Dinamarca, que es la tapa roja, se publicó en Brasil, se publicó en Estados Unidos. Es el ejemplo aquello de que si tenés los derechos el libro sigue rindiendo, porque la verdad a lo largo de todos estos años no ha parado de publicarse. Nosotros siempre decimos que es la Demeter, que es el nombre del barco, que no para nunca de navegar, y la verdad que no nos ha dejado jamás de a pie. Ha sido un libro como inagotable. Entre otras cosas, ahora mismo había una posibilidad de editarlo en Italia, ya no en revista sino en libro. O sea, es como que sigue encontrando su camino y sigue saliendo sin que nosotros tengamos mucho que ver. Ese fue el primer libro que hice con Hoc, pero no el único. De hecho, a partir de ahí he trabajado con Hoc más que con nadie. Capaz que Marcos puede pelearlo un poco, pero lo que pasa es que Hoc dibuja además increíblemente rápido. Llevamos como 14 libros hechos para la fecha, muchos de ellos producidos directamente para el mercado digital. Publicamos hace ya 6 o 7 años para una revista británica digital que se llama Ace Weekly, que tenemos un espacio fijo ahí desde hace ese tiempo y hemos producido, este libro por ejemplo salió ahí también.
Reflejo también salió, es otro que salió en Italia, que salió en... Capaz que en realidad Hawk, que es el que realmente él es muy comercial y consigue todas las publicaciones. Bueno, justamente el interior de este también lo publicamos en Estados Unidos, entonces acá hay un cachito en inglés. Con Hawk también hicimos Merlín, que es una versión muy libre de la leyenda artúrica, ubicando a Merlín joven, cuando todavía no tiene poderes o empieza a descubrir que tiene esa afinidad con el mundo mágico. Esta es mi saga como guionista más ambiciosa porque son 5 libros, llevamos publicados 3. Yo no tengo escritos ni el 4 ni el 5, si me llevo a morir de un infarto ahora, pobre Hawk, va a tener que inventar él hasta el final. Hemos logrado publicarla en varios países, salió en Argentina, en Brasil, en Italia y en Inglaterra, en la revista esta digital. Es una saga muy ambiciosa porque yo la verdad me metí de cabeza hasta las cejas en la leyenda artúrica, en un montón de libros que hablan, son versiones encontradas, obviamente, es leyenda. Entonces, una leyenda que además tiene como algo así como 700 años. Entonces hay de dónde sacar y elegir, que al mismo tiempo se empieza a vincular con la historia de la Inglaterra de aquel entonces. Entonces yo trato de matizar la parte histórica con la parte de leyenda e ir, no sé, inventando una aventura que sea juvenil, que va creciendo a medida que los personajes crecen, algo que me robé descaradamente de Harry Potter, que a medida que crecen los personajes crece también la complejidad y seriedad de la historia. Acá es lo mismo, cuando empieza Merlín es un adolescente, para el tomo que terminamos ahora ya anda cerca de los 20 y la idea es que termine como un hombre de 30 años más o menos, y ahí ya el último tomo no sería aconsejable para niños dado su grado de violencia. Acá hay una página, esto ha salido tanto en blanco y negro como en color dependiendo de la edición. También con Hawk, y esto es una saga de 3 libros, comenzamos a publicar en el 2017 una especie de parodia al género, se llama, ¿cómo es? Fantasy, no, se me acaba de ir el nombre en inglés. Vendría a ser algo así como magia y espadas, que es, no sé, el del Señor de los Anillos, toda aventura fantástica con elfos, enanos. Y nosotros lo que hacemos con Hawk es un mundo donde existe todo eso, pero está contado de la perspectiva de unos chorros muy miserablemente torpes que tratan de robar cosas mágicas, tratan de robar una diligencia, tratan de secuestrar no sé qué, y siempre les sale mal. El chiste de esto es como una especie de historias de criminales en un universo mágico donde los protagonistas son varios, pero justamente ahí en tapa hay 2 que les pasa cosas como eso, de que van a robar algo y aparece un demonio escupefuego. Acá está la tapa del segundo libro. En total son 3 libros que han salido los primeros. Los 3 han salido en Inglaterra. En Argentina salieron 2 y creo que salió alguno en Brasil también. Pero bueno, no me acuerdo exactamente. Y con Hawk, yo a lo largo de todos estos años he hecho muy poco material infantil. Yo creo que de adolescente para arriba me muevo con comodidad, pero no para los niños. Teniendo en cuenta que tengo 2, es como un poco frustrante, no me siento muy cómodo. Y sin embargo, en algún momento, para mi hijo más grande, Bruno, empecé a contarle un cuento que era el Señor Invierno, el invierno propiamente así hecho antropomórfico, que se aburría de estar en invierno y se iba como a pasear por las otras estaciones. Y Hawk escuchó el cuento y dijo, che, vamos a hacerlo en historieta, y aprovechamos una opción de la editorial Pictus, una editorial argentina, que era una colección de historietas para prelectores. Entonces está todo narrado con imágenes, no tiene ningún texto. Y es algo que, por supuesto, entre que se lo contaba a Bruno y lo hicimos en historieta, Bruno ya leía, y cuando le di el libro fue tipo, ¿y qué me das, papá? Pero tengo a Emilia, que tiene 4, así que lo pude reaprovechar y reciclar con la hija más chica. Esto es lo último que publicamos con Hawk, que salió este año. Una adaptación en una editorial china empezó a armar una colección que adaptara a historieta la obra de Liu Cixin, que es un autor de ciencia ficción chino muy famoso que ganó el premio Hugo. La idea era hacer 15 novelas breves de él en novelas gráficas, y hicieron un seleccionado de artistas mundial, y ahí estamos con Hawk representando al Río de la Plata.
adaptando Mar de Sueños, se llama, que es una novela de ciencia ficción posapocalíptica, pero con una cuestión como un apocalipsis raro, que hay un ente que viene del cielo, que es un artista, que vendría a ser esa bola azul que está en el medio, que hace esculturas, y para hacer escultura básicamente utiliza hasta la última gota de agua del mundo, condenándonos a todos a muerte, básicamente. Fue un trabajo muy desafiante, en parte porque yo siento que los códigos narrativos de Liu Cixin obviamente no son occidentales, no son los míos. Entonces, lograr apropiarme de la historia y transformarla en una novela gráfica fue muy desafiante, pero salió, y tengo entendido que fue muy bien recibido, y ahora estamos incluso trabajando en una continuación, que ya sería por completo nuestra, porque no es que Cixin haya escrito otro libro. Ya me olvidé en qué orden puse las cosas, así que estoy mirando y ahí me acuerdo de qué puse. Hace un rato decía que no escribo mucho para niños. Sin embargo, esto para preadolescentes en adelante funciona bastante, que además es el inicio de una también muy extensa colaboración con un gran amigo y dibujante que se llama Guillermo Hans, que es un dibujante de Florida, el centro de nuestro país, no Estados Unidos, que es un experto en dibujo humorístico, dibujo de corte aventurero, gracioso. Y con Guillermo hicimos esto que vendría a ser, ¿cómo lo describo? Es como una especie de libro de espías, pero en lugar de utilizar espías, agarramos personajes históricos de la época en la que se ambienta en 1904, y que son Aparicio Saravia, Horacio Quiroga, Delmira Agustine y Varela, José Pedro Varela, todos retransformados o reclutados por Lorenzo Latorre, que es como una especie de jefe del servicio de espías, para investigar un complot que involucra a muchos otros personajes históricos, todos tomados para la chacota. Honestamente, yo cuando publicamos este libro pensé que me iban a venir a buscar profesores de historia a prenderme fuego, pero por el contrario, parece ser que lo usan mucho como disparador para luego decir quiénes fueron en verdad. Yo no es que tampoco Aparicio Saravia es un caudillo blanco y dirían los blancos, blanco como hueso de bagual, y eso no lo toqué. Pero obviamente nunca formó parte de una unidad de espionaje. Esto termina teniendo además cosas de steampunk y es una comedia. Pero la verdad que funcionó muy bien, y hasta nos ha tocado con Guillermo ir a varios liceos a hablar de libros de historia, cuando yo estaba convencido de que nos iba a costar carísimo. Bueno, acá está justamente cuando los presenta, entre ellos Latorre. Fue muy divertido reinventarlos. Hicimos una segunda parte que ocurre unos 10 años después de la primera, y ahora en lugar de tener aspectos de ciencia ficción tiene cosas como de conspiración, y tenemos una tercera que todavía no hemos logrado terminar porque la vida adulta tiene esas cosas, pero que ya sería una especie de encarnación de terror con los mismos personajes. También con Guillermo venimos trabajando hace casi 3 años en Garra, el suplemento deportivo de La Diaria, con una página semanal que básicamente se ríe del deporte nacional y sobre todo de los periodistas deportivos. Garra en viñetas, que creo que anda por acá, lo puedo mostrar bien. Me volví a olvidar de los libros, porque en realidad tengo varios libros acá. Garra en viñetas va haciendo como una especie de crónica de lo que pasaba cada semana en el deporte nacional. Para mí fue una excusa excelente para mirar muchísimo fútbol y decirle a toda mi familia, estoy trabajando. Entonces, a partir de ahí puedo mirar todos los partidos de fútbol que quiera. La idea de esto es, sí, reportar un poco el devenir deportivo, pero reírse sobre todo de cómo los uruguayos vemos el fútbol con tanto fanatismo. Acá está, como se verá además, el laburo de Guillermo como dibujante humorístico es impresionante. A mí me sorprende todas las semanas. Bueno, volvemos para atrás. En el 2013, con otro dibujante argentino y otro gran amigo, Max Aguirre, empezamos a trabajar en Citarrosa. Hace rato yo hablaba de que a mí la dictadura me interesaba para desarrollar, y este vendría a ser mi tercer y último libro que transita en esa misma época y que la toca así sea tangencialmente. Citarrosa además arranca por algo muy raro, porque primero yo había pensado que Citarrosa, por una cuestión estética, podía ser un gran personaje para protagonizar algo,
pero incluso algo en el tono del Club de los Ilustres, que fuera una parodia, que no tuviera nada que ver con Citarrosa. Y sin embargo, un día hablando de esto, mi padre me cuenta cómo, como parte él de la Juventud Comunista, habían organizado una serie de actos a beneficio del partido, entre los que había terminado tratando Citarrosa, y me cuenta una anécdota. Y dije, che, qué buena esta anécdota como para hacerla historietizable. Se supone que yo me gano la vida escribiendo. A partir de esa anécdota, una vez más, aprovechando mis contactos en el Teatro del Galpón, que el Teatro del Galpón y Citarrosa estuvieron vinculados muchísimo tiempo, empecé a hablar con gente de ahí, empecé a entrevistar, básicamente desplegué las herramientas del periodismo que tanto me han dado de comer, y le dije a Max. ¿Por qué le dije a Max? Primero porque es un dibujante del carajo, eso es así, pero además porque es un fanático absoluto de Citarrosa. Y pensé, si yo hago un libro de Citarrosa y no lo invito, no me lo va a perdonar nunca. Bueno, de hecho lo agarré ocupadísimo, me dijo que no, y al día siguiente me llama desesperado diciéndome, no, lo hago, no sé cómo que lo hago. Dice, porque lo vas a hacer con otro y va a ser como ver a esa mujer que amo irse del brazo de otra persona. Entonces, a partir de ahí es que lo empezamos a hacer juntos, y cuando digo juntos es porque Max también en Argentina comenzó a recopilar anécdotas y empezó a entrevistar gente. Por ejemplo, hay una anécdota que nos contó Tute, que es el muy amigo de Max, y es el hijo de Caloi. Entonces, una anécdota que le había llegado a él de Citarrosa por Caloi. Además, entrevistó Max por su parte al hijo de Hermenegildo Sabat, porque había una anécdota en España con Citarrosa, y yo hice mi parte por acá. Y el libro termina siendo eso, una suerte de anécdotas que entre todas conforman, yo no me atrevo a decirle una biografía, pero sí una mirada de quién fue Citarrosa. Y la verdad quedamos muy contentos con el resultado. A la presentación fue la viuda, fueron las hijas, muy emocionadas con el libro, lo cual a nosotros nos partió el corazón. Ver que realmente era un encanto de amor nuestro hacia la persona, y que la familia lo recibiera de esa manera. Y también es un libro al que le ha ido bastante bien, a nivel rioplatense, ¿no? Pero ha tenido ya 3 ediciones, y si no hubiera pandemia probablemente hubiera salido la 4ª. Que es un trabajo con el que Max estamos muy orgullosos de haber hecho. Ahora sí me acuerdo por qué puse estas diapositivas en este orden. A lo largo de todos estos años, no en manera tan continuada como con cualquiera de los dos Vergara, Hawk o Guillermo Hans, he trabajado mucho con dibujantes argentinos, haciendo libros, por ahora 1, a veces 2, que es lo que viene ahora así a continuación. Primero, Echenique es una adaptación de 2 novelas policiales que se llama Manual para Perdedores 1 y 2, de Juan Sasturain, que Juan Sasturain mismo nos recomendó para cuando le dijeron que adaptara. Él es además guionista de historietas, es el director de la revista Fierro, o fue el director de la revista Fierro por muchos años. Dijo, no, yo no quiero adaptar nada, dice, pero me parece que Santulio y Sterren podrían ser un buen combo. Y es un librote gigante además, donde están las 2 novelas en unas 150 páginas de historieta, que fue una adaptación que honestamente me costó sangre, sudor y lágrimas, porque las 2 novelas sumadas llegan casi a 500 páginas, entonces elegir qué dejar afuera, qué no, fue todo un trabajo, que tiene además un estilo muy visceral de Lisandro, que para mí le enriquece el resultado un montón. Es un libro también que salió allá hace 2013, no me acuerdo, puse el año, 2013. Y hasta el día de hoy sigue circulando, es un libro que nos dio muchas alegrías. 2015 se recopila Malandras. Este tiene tela emotiva. En algún momento, yo ahora mencioné la revista Fierro hace poco. La revista Fierro, para quienes no lo saben, es una revista mítica argentina que empezó a publicarse a la salida de la dictadura en Argentina, a la década del 80. Se publicó unos 100 números y dejó de salir. Obviamente fue el faro para todo lector de historietas regional, acá en Uruguay llegaba también, de fines de los 80, principios de los 90. Muchos años después, sobre el 2010, comienza a salir una segunda encarnación de la revista Fierro, y para mí, que me había criado leyendo la primera a escondidas de mi madre, porque la primera tenía un montón de sangre, mujeres desnudas y todo. Mi hermano la compraba y yo se la leía a escondidas, con complicidad de mi hermano y a escondido de mi madre.
Para mí publicar en Fierro era como un sueño total. Y desde que empezó a salir yo había mandado cosas y no, como que no había tenido mucha suerte. Y en un momento dado invitan a Dante Ginebra, el dibujante, a empezar a publicar algo. Dante me dice a mí y empezamos a publicar, pero la consigna de la revista era que fueran unitarios autoconclusivos, porque ya tenían varias series. Y entonces con Dante me dicen, Dante, no, pero tenemos que hacer algo que después se puede aprovechar. Le digo, vamos a hacer una cosa, le digo, hacemos unitarios, pero de a poco los personajes empiezan a cruzar. Le digo, durante un buen rato no se van a dar cuenta, pero en algún momento sí se van a dar cuenta que es una gran historia. Por suerte, para cuando se dieron cuenta ya estaban a favor, entonces no pasó nada. Y eso es Malandras. Malandras es una especie de sainete policial que vincula muchos personajes en el año 55 en el barrio de Mataderos, en Buenos Aires, con el golpe de Estado contra Perón, que el bombardeo a Plaza de Mayo, gestándose como fondo de la historia que íbamos contando. Este también es un libro que nos ha dado muchísimas alegrías, por el que gané también un premio como mejor guionista argentino. Tengo algunos premios como mejor guionista argentino, yo creo que de a poco me van a adoptar. Yo encantado, acepto los premios. Si me dan mejor guionista chino, acepto también. Que se publicó después en esta editorial llama Historieteca, lo recopiló. Y es un trabajo también que nos dio mucha alegría, sobre todo además porque poder concretar con Dante, que también lo conozco desde el 2000, poder hacer un trabajo juntos estuvo muy bien. Después hicimos otro para Fierro, que no salió el libro todavía, se llama Tacuara, y hemos hecho algunas cositas cortitas también a lo largo de los años. Acá hay una página del interior. En el año 2015 me llega, mejor dicho, en el año 2014, en 2015 se publica, me llega un mail de Leandro Fernández. Leandro Fernández es uno de los dibujantes argentinos de mayor proyección internacional, es un tipo que ha dibujado absolutamente todos los personajes conocidos, desde Batman, pasando por Wolverine, terminando por Hulk. No hay personaje que le falte. Es más, hace poco hizo una historieta que se llama La Vieja Guardia, que tiene una película en Netflix con Charlize Theron, o sea, estamos hablando de un señor dibujante. Me manda un mail donde se presenta, me saluda y me dice que había leído Balizas, el libro que habíamos hecho con Marcos, y que quería hacer algo conmigo. A lo cual yo me caí de la silla, me levanté y le dije, sí, cómo no, pero ¿qué querés hacer? Y él tenía ganas de hacer algo que fuera como un western criollo, una cuestión de la zona que podría ser el interior de Uruguay, el interior de Argentina, hasta el sur de Brasil, algo con gauchos, fiolos, putas, de todo. Creo que dije una mala palabra que no debería decir en el coso de la biblioteca, disculpen. Eso es Far South. Far South es una especie de recorrido por la década del 40 en un contexto violento, pero que además termina siendo como historias que son no humorísticas, pero sí terminan teniendo como su parte graciosa, porque los personajes terminan teniendo destinos inesperados, o al menos yo pretendí que fueran inesperados, de ahí a que haya salido, que termina teniendo así, hay una pulpería, no sé, eso también fue muy, muy divertido de hacer, y es un libro que también ha tenido su recorrido, ha salido en Brasil, Dinamarca, en Estados Unidos. Muchos años después de eso, para el 2017, otro que vendría a ser otro sueño realizado de mi época de lector. Horacio Lalia es un dibujante mítico argentino, un veterano de 1000 batallas que yo leí durante toda mi vida como fan de las historietas, y un especialista en historieta de terror. Entonces un día me dice, ¿cuándo vamos a hacer algo juntos? Y por supuesto que no terminó de decir eso, que yo ya le dije, ya mismo te empiezo a escribir. Y terminó siendo El Escapista. El Escapista es una mezcla de historieta carcelaria con horror Lovecraftiano. Y fue muy divertida de hacer, una historieta muy así violenta, oscura, que también le fue muy bien en Argentina, también ganó algún premio. La verdad que fue por encima de todo el placer de haber trabajado con Horacio. Sigo avanzando en los años. En el 2017, también con otro amigo de muchos años, Carlos Saón, hacemos El Dormilón, que es un policial de ciencia ficción en un mundo posapocalíptico. En el último edificio donde queda una suerte de comunidad hay un asesinato y le toca a esta suerte de personaje que estuvo todo el tiempo en animación suspendida ser el que investigue. También es una historieta que hemos publicado en varios lados, que tiene un dibujo increíble de Carlos y un uso de color
tremendo, y que ahora, cosa curiosa, se está transformando en un videojuego, que no tengo idea cómo va a terminar, pero se ve muy bien, como una especie de aventura gráfica de point and click, que está muy bien a partir de los diseños de Carlos y la propia historia. Hay que ver cómo termina eso, pero la verdad que lo que he visto hasta ahora se ve espectacular. 2017 también, con Mark Borstel, un dibujante argentino que también trabaja para Estados Unidos. Hacemos esta especie de Señor de los Anillos a la inversa, una aventura protagonizada por los malos de la película. Son un grupo de orcos que llegan como a la gran batalla final, y cuando llegan la batalla ya está perdida, ellos llegaron tarde y lo único que les queda es lograr volver sobre sus pasos en territorio enemigo, y siendo muy pocos. Mark se especializa en este dibujo hiperrealista, haciendo unas secuencias como esta de combate que es espectacular. Un gran dibujante también, hoy día dedicado 100% al mercado estadounidense. El año pasado sale Pintamonos, con Leo Sandler, un dibujante rosarino, también amigo de muchos años. Con Leo habíamos hecho algunas tiras para niños, una tira llamada Marca Perro, de unos perros que trataban de robar la carne de una carnicería. Y durante mucho tiempo, como 12 años, estuvimos desarrollando esta historia, que es una especie de revisión satírica de lo que fueron los cruces políticos de los muralistas mexicanos en la década del 30 en México. El de la izquierda es Diego Rivera, el de la derecha es David Alfaro Siqueiros, y la del fondo es Frida Kahlo, que básicamente se enfrentaron, eran comunistas todos, pero unos eran trotskistas y los otros estalinistas, y se enfrentaron con las armas, porque eran de esos de tomarse las cosas muy en serio. Y a lo largo de 4 capítulos acá en Pintamonos se recorre nada. Hay un capítulo que enfrenta a Rivera con Siqueiros, uno que tiene a Frida Kahlo de protagonista. Después hay una aventura de Siqueiros en Argentina y termina con el velorio de Frida Kahlo, donde además aparece Chabela Vargas. Todo es histórico, o sea, todos los personajes se conocieron, se vincularon, estuvieron en las cosas que nosotros contamos, pero bueno, como en el Graf SP yo me tomo libertades que un historiador haría que se prenda fuego, pero que bueno, yo hago historieta, no hago historia, así que puedo tomarme las libertades que quiera. Hasta ahora nadie me ha venido a romper los vidrios, así que seguimos bien. Acá hay una paginita del interior. Y por último, yo en estos 20 años, 21 ya, de hacer historieta, he participado, aparte de los libros que acabo de hacer como un recorrido, he participado en muchas antologías con historietas cortas y demás, y de eso no lo iba a traer. Pero estas dos en particular son 2 antologías con muchos dibujantes, las 2 las escribí completamente. La primera, Misterios de Cuarto Cerrado, como el nombre lo indica, es una serie de adaptaciones de cuentos de autores muy populares, Arthur Conan Doyle, Chesterton, que tenían como temática lo que dice el título. Ese subgénero del policial donde hay un misterio aparentemente imposible de resolver porque la puerta está cerrada, el muerto está adentro, y hay una explicación ingeniosa que justifica todo. Esa es una antología que hicimos para la editorial Pictus, con los dibujantes ahí, Tumburús, Lisandro Sterren, Leandro Fernández, Craño, Viacaba, Matías Vergara, Oscar Caprito, Juan Ferreira, y un par de años después hicimos algo similar con Hounds, que es una adaptación de Detectives de lo Sobrenatural, que son los que están ahí en las cabecitas. Y también Matías Vergara, Sebastián Cabrol, Oscar Capristo, Horacio Lalia, Lisandro Sterren y Facundo Percio, que era como los unimos como una especie de organización que trabajaban todos juntos para combatir la oscuridad y el mal donde quiera que esté. Y acá creo que hay un par de paginitas del interior, de uno y de otro libro respectivamente. Bueno, creo yo que llegué al final, efectivamente. Llegué al final de la presentación. Y creo yo que fue un recorrido bastante extenso a lo largo de, no sé, como 1 hora, de todo lo que he hecho en estos años en materia de guionista de historieta, y que sigo por suerte haciendo, y que nada, agradezco mucho la oportunidad que me dio la biblioteca de hacer este repaso y hablar un poco de ese oficio muy raro que me hace pasar vergüenza cada vez que me preguntan ¿y de qué te ganas la vida? Cuando me lo pregunta cualquier persona en cualquier momento. Así que bueno, para todos aquellos que estuvieron del otro lado, muchísimas gracias, fue un placer.